Saludos y bendiciones para todos. Damos gracias al Señor en esta hermosa mañana, una vez más para compartir un mensaje del Señor para nuestras vidas. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para los hermanos de la iglesia, Ministerio Cristiano La Verdad, Misión Shofar. Y sepan que seguimos orando y que estamos pidiéndole al Señor y posiblemente muy pronto nos vamos a volver a reunir. Esta mañana quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje que el Señor me entregó, que se llama La Pesca Milagrosa. Y yo creo que es un mensaje que muchos lo conocen porque otros lo han predicado, pero el Señor a mí me lo entregó de una manera hermosa que yo la quiero compartir con ustedes en esta mañana. Es así que abriendo la palabra bendita del Señor en el libro de Lucas capítulo 5, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos en esta preciosa mañana, Señor Jesucristo, que tu palabra bendita que está siendo predicada sea de bendición, Señor, para los que la escuchen y aún para mi propia vida, porque tu palabra nos habla primeramente a nosotros, Señor, y luego a los que están escuchando el mensaje. Que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Podemos ver aquí en este capítulo que leímos de Lucas 5, del 1 al 11, primeramente sucedió un milagro. Luego hubo prosperidad y abundancia, y luego dice que lo dejaron todo y le siguieron. El milagro más hermoso del que podemos hablar es la salvación. Fíjese que la vida dura de los pescadores de los tiempos bíblicos requería de hombres fuertes y sanos y robustos. Pero a mí me llama mucho la atención cuando el Señor le dice que la parte donde deben de tirar la red para sacar los pescados. Y entonces Simón le contesta y le dice: Señor, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Entonces, en ese instante que le contesta de esa manera Simón al Señor, pero en tu nombre echaré la red, podemos darnos cuenta que cuando nosotros somos obedientes, somos bendecidos y somos prosperados, porque estamos obedeciendo, y máxime un mandato del Señor que prácticamente fue en vida que ellos vieron al Señor y compartieron con Él. Entonces podemos ver que dice que echaron la red y salieron cantidad de peces, pero después el Señor le dice en el verso 10: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y qué lindo es que el Señor a nosotros nos hable de ser pescador de hombres. Pero fíjese que, como les decía, que la dura vida de los pescadores de aquellos tiempos se requería de hombres robustos, de hombres fuertes y de hombres trabajadores.
lo cual nos habla a nosotros, cómo nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra, ejercitar nuestros sentidos con la palabra. Y cuando nosotros nos alimentamos con la palabra, cuando ayunamos, cuando buscamos a Dios, cuando tenemos intimidad con Dios en la oración, entonces nosotros vamos a ser fuertes, vamos a ser robustos y nosotros vamos a poder salir adelante, no solo en los problemas, en las situaciones diferentes en nuestra propia vida, sino para poder ayudar a los demás. Entonces, cuando el Señor le habla de esta manera, de tirar la red al mar y pescar las almas, cuando el Señor le habla de esta manera y le dice que desde ahora será pescador de hombres, yo le pregunto a usted, mi amado hermano o quizás amigo que me está escuchando en esta mañana, si usted está consciente que el Señor le ha colocado en sus manos una red para pescar, porque estamos viviendo en los tiempos más difíciles que no se habían manifestado antes. Aquí en Nueva York ya mañana empieza a abrirse la mayoría de lugares y hemos orado y le hemos pedido al Señor que todo sea de bendición y de acuerdo a la voluntad de Dios para que la situación de las personas que están sin su trabajo se pueda volver una realidad. Pero la iglesia tiene un compromiso muy grande con el Señor. Ahora es que se necesita una iglesia trabajadora, una iglesia robusta, una iglesia que quiera tirar la red para pescar a las almas que no conocen al Señor. Entonces fíjense, mis amados hermanos, que vamos a poner un ejemplo que está siendo tan conocido. Las protestas que se están haciendo en la calle, aquí en Nueva York, en California, en Texas, en diferentes lugares, por la situación del racismo. Usted puede ver un mar de personas que están haciendo diferentes cosas que no están correctas, porque si se protestara de la manera correcta, no habría necesidad de herir a nadie, de robar, de matar, de golpear, de dañar los negocios, sino que todo se haría de una manera correcta. Entonces, estas personas que están haciendo esto, todavía están en un mar de confusión, están en un agua sucia de la cual el Señor los puede sacar para traerlos a las aguas benditas de su Espíritu. Porque nosotros somos conscientes, cuando el Señor nos sacó del mundo en que vivíamos, ciertamente no todos venimos de diferentes cosas, pero el Señor dice que no miden nuestros pecados, sino que todos nuestros pecados son pecados. No hay pequeños, no hay grandes, no hay blancos, negros, ni hay de ningún tamaño. Todos pecamos. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, hemos salido de las tinieblas para su luz admirable, en donde se ha abierto nuestro entendimiento, en donde se ha abierto nuestro corazón para comprender en qué mentira hemos estado. Nosotros posiblemente algunos, no todos, fuimos criados en ciertas creencias que con el tiempo nos hemos dado cuenta que no son una realidad. Yo siempre he dicho y tomo en mi mano este bendito libro que es portador de la verdad más poderosa y que es Jesucristo revelado a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos esta palabra, salimos de un mar de inmundicia en donde estábamos primeramente muertos, estábamos confundidos, aturdidos, sin Dios y sin esperanza. Y ahí fue que vino Cristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que nos atrajo, nos pescó en la red más hermosa para colocarnos en las aguas limpias, las aguas que nos están limpiando, que nos han trasladado de un mundo perdido a un mundo en donde tenemos esperanza. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Entonces, fíjense, mi amado hermano, que vamos a ver en Mateo 13:47. Entonces, vamos a ver Mateo 13:47. De 13:47 al 50. En donde dice que es una red. Entonces dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno
en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí nos está hablando de la red de la que estamos hablando en esta mañana, que esos pescadores, el Señor les ayudó a echar la red en el área donde pudieron pescar. Pero también me llama la atención en el momento en que ellos ya habían recogido, las redes se rompían de la cantidad de los peces que habían recogido, y los otros dos hombres que los iban a ayudar la sacaron hasta la orilla. Pero aquí la palabra dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, estoy leyendo el verso 11 del capítulo 5 de Lucas, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiere decir que no importó la cantidad de peces y lo más importante era el llamado que Dios les estaba haciendo, porque dice que cuando el Señor les dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces ellos dicen que dejando las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Mi pregunta para mis amados hermanos que ya conocen al Señor y amigos que nos están escuchando, pero especialmente para los hermanos, hermano querido, ¿qué usted ha dejado por el Señor? ¿Qué usted y yo hemos dejado por el Señor? Porque la palabra dice que nosotros dejemos todo y lo pongamos a Él primero. El Señor no está diciendo que nosotros dejemos y olvidemos la familia, el esposo, los hijos, el trabajo. El Señor lo que está dando a entender es que cuando nosotros lo dejamos todo es porque hemos dispuesto que el primer lugar lo ocupa nuestro Señor Jesucristo desde el hermoso día que vino a visitar nuestro corazón y se quedó para siempre. Entonces ellos, dejándolo todo, dice que le siguieron. Entonces fíjense que acá hay algo bien lindo. El mundo perdón, el mundo es un mar ancho y enorme en su estado natural, y los hombres son como los peces. Predicar el evangelio es echar una red en este ancho y enorme mar para pescar las vidas para la gloria de Dios, que es el que tiene la soberanía sobre este inmenso mar. Entonces el Señor tiene la soberanía sobre este inmenso mar, pero el Señor nos ha dejado a nosotros, los que hemos conocido su verdad, para, como dice la palabra, id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. No me venga usted a decir ahora que usted no tiene el don de hablar, que usted no tiene el don para hablarle a las almas, que las almas no le ponen atención. Mire, usted riegue la semilla como cuando está sembrando en la tierra de la palabra, riegue la semilla, y el que va a dar el crecimiento es el Señor. Estamos en tiempos bien difíciles, en los cuales nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro trabajo en las manos del Señor es hablarle a las almas. Hay familias que a sus propias familias no les han hablado, y eso no está correcto. Nosotros tenemos que hablarle a nuestra familia, a nuestras amistades, y también predicar el evangelio a donde quiera que el Señor nos lleve. Entonces, si el mundo es ese ancho y enorme mar en su estado natural, y los hombres son como los peces, entonces predicar el evangelio es echar una red en este inmenso mar para pescar las almas, las vidas que no tienen al Señor, para la gloria de Dios, que quien tiene la soberanía sobre todo este inmenso mar es el Señor. Bendito sea su nombre. El mundo está contaminado de las aguas por todas partes. Si usted escucha noticias o lee libros o sabe algo de la naturaleza, ir al mar ya no es lo mismo, ir a un río ya no es lo mismo. Cuando aquí yo no acostumbro ir a la playa, pero cuando iba en tiempos pasados, iba a la playa, ponen unos cordones de una área de aquí, digamos, para acá, y aquí ponen el otro cordón, y usted solo se puede meter de donde está el cordón rojo a donde llega el otro cordón,
y aquí hay un salvavidas y usted se puede bañar en esa parte. ¿Por qué solo se puede bañar en esa parte? Porque es la única parte en donde han echado químicos, porque el agua está contaminada, el agua está sucia, y aún los mares que teniendo sal, que la sal en sí ayuda mucho para cualquier enfermedad, ahí se contagian de enfermedades. Aquí hemos visto estadísticas, cómo los niños se enferman, les dan infecciones en los ojos, en los oídos, algunas alergias en los pies, en las manos. Entonces, esa agua la desinfectan para que usted se pueda bañar. Y si uno es desobediente y cuando los salvavidas se van a cierta hora, uno dice, no, yo me voy a meter en la otra parte que está allá lejos del cordón. Entonces es ya la responsabilidad nuestra o de ahogarse o de contaminarse. Traigo el ejemplo de las aguas sucias, porque tú y yo fuimos sacados de las aguas contaminadas y trasladados al agua limpia del Espíritu, que es en la que el Señor nos tiene ahora. Entonces, usted cuando está en un agua limpia, por ejemplo, si usted se ha metido en el mar, usted siempre busca un baño, una regadera, un shower, como se dice, para bañarse y quitarse la sal, quitarse la contaminación. Pero ahora está más que peligroso. Todos los residuos de los hospitales los echan en el mar. Todas las cosas que ya no sirven están en el mar. Y todavía mucho más contaminado con la gente que echa basura, que hasta los pececitos y los animales del mar se han muerto o se han enfermado porque la gente tira basura. Pero entonces estamos viendo a través de esta prédica lo hermoso que fue el día que el Señor llegó a nuestras vidas. Yo no sé si a usted se le aclararon sus ojos. A mí no solo se me aclararon mis ojos, se me aclaró mi mente y se me aclaró todo. Y gracias al Señor, porque aunque me habían a mí educado en lo que se dice religión, lo cual ninguna religión va a salvar a nadie. Y cuando nosotros, los evangélicos cristianos, hablamos de la salvación, de ir y predicar el evangelio a toda criatura y será salva, ahí no se está hablando de religión, ahí se está hablando de poder de Dios para salvación. El poder de Dios que hubo en nuestro Señor Jesucristo, el único que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Vamos a ver en Mateo 4 del 18 al 23. Mateo 4 del 18 al 23. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón Pedro, a Simón llamado Pedro, a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tú y yo somos pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaba las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama en toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces aquí vemos que el Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, porque una vez más los encontró que estaban pescando. Entonces, en lo físico estaban pescando, pero el Señor les estaba hablando en términos espirituales, como yo les estoy hablando en esta mañana, que el Señor ha puesto una red en nuestras manos para que nosotros la tiremos a donde el Señor nos mande para pescar las almas, para que puedan ser salvas. Escudriñando en el diccionario, yo quise averiguar la palabra remendar las redes y por qué ellos remendaban las redes. Y esto tiene un significado muy hermoso. Fíjese que remendar las redes viene del griego cartasizo,
y quiere decir contemplar totalmente, reparar, y es figura de ajustar, hacer apto, contemplar, constituir, perfeccionar, hacer algo perfectamente, preparar y restaurar y unir. Entonces estamos viendo que en la parte donde el Señor los encontró, que estaban remendando las redes, yo quise averiguar lo que significa remendar las redes. Entonces, lo más importante de esta parte, y yo encontré, dice que nos hace aptos, que nos completa, nos constituye, nos perfecciona, nos prepara, nos restaura y nos une. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver que cuando la palabra cartatizo quiere decir lo que les dije, entonces el hacer apto, el Señor nos hace aptos. Dios nos ha hecho y nos está haciendo aptos para toda buena obra. Lo cual quiere decir que si usted no está haciendo buena obra y lo que está haciendo no es malo, tiene que regresarse al verdadero camino al que el Señor le ha llamado, en donde dice que nos hace aptos y nos hace aptos para toda buena obra. Entonces vamos a ver la segunda, que es completar. Fíjense que completar, Dios completa la obra que empezó en nosotros desde el hermoso día que venimos a sus caminos. Él va completando la obra interior en nosotros, nos va cambiando, nos va transformando, va quitando de nosotros todo lo que nos sirve, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes, nos pongamos en sus manos, oremos, le pidamos con todo nuestro corazón y obedezcamos a su voz. Porque eso yo creo que es lo más importante, dejar todas las cosas para en segundo grado y poner al Señor primero en todo, para que la obra que Él empezó en nuestras vidas, Él las lleve hasta el final. Bendito el nombre de Jesús. Él nos constituyó, constituir. Dios nos ha constituido sus hijos. Nosotros ahora somos sus verdaderos hijos, porque nos adoptó y nos hizo sus verdaderos hijos. Vamos a ver ahora que si el Señor nos está perfeccionando, fíjese que Dios nos está perfeccionando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver, que Él nos está perfeccionando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en Efesios 4, del 11 en adelante. Y dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces aquí primeramente estamos viendo que dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hoy en día solo se habla del pastor y se habla del maestro y sin mucho del profeta. Y resulta que estos 5 ministerios hermosos que nos está diciendo aquí la palabra, que Él mismo los constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo lo quiero repetir como lo he dicho en otros mensajes, que la mano poderosa del Señor significan los 5 ministerios, primeramente sobre toda la tierra, porque Dios es el que tiene la tierra en su santísima voluntad. Pero Dios tiene su mano bendita puesta sobre la novia del Cordero, que es su iglesia, que somos nosotros. Y Él nos está edificando a través de sus siervos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Esto significa la mano poderosa de Dios sobre su iglesia. Entonces, para los que dicen que no hay apóstoles y que hablan de una o de otra forma, yo creo que debieran de escudriñar la palabra, lo claro que la palabra lo está diciendo aquí, que Dios les ha dado ese llamado para que la iglesia sea edificada. Entonces, si quitamos al apóstol, la mano va a quedar con 4 dedos, y si quitamos al profeta, va a quedar con 3 dedos, y nuestro Dios no tiene las manos con 2 dedos ni con 3 dedos, sino que la tiene extendida sobre su novia, que es la iglesia, con sus 5 dedos, su mano poderosa y bendita. No se le puede quitar ni agregar a la palabra. Y si la palabra dice que nosotros somos edificados a través de los 5 ministerios, es porque es así, y es porque así lo dice la palabra. Luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y oiga bien, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error. Yo quiero poner un ejemplo bien sencillo. Yo tengo varios árboles aquí en casa, que si pudiera hacer una vista para allá, usted miraría todos los árboles que hay en ese patio. Entonces, si yo tengo un arbolito aquí plantado, el arbolito quizá ya creció, vamos a decir, la mitad de mi tamaño, que no es tan alto o más grandecito. Pero si yo quisiera mover ese arbolito, porque de allá me gustaría ponerlo al frente de mi casa, en el jardín que tengo de este lado, entonces yo voy y arranco el arbolito y trato de sacar las raíces, cavo el hoyo y pongo el arbolito se seca, porque ahí ya no puede echar raíces. Entonces, para ti, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios te ha colocado en un ministerio en el que se mueven los 5 ministerios, en el que estás siendo edificado y edificada, en el que estás creciendo, en donde estás aprendiendo todas esas cosas tan hermosas. Yo le doy muchas gracias al Señor, porque desde mis principios en el Evangelio fui educada por un pastor aquí en la ciudad de Nueva York, que me tomó como su hija, como una niña, me enseñaba. Él fue el que el Señor usó para darme muchas cosas que yo tengo hoy en día, y sus enseñanzas yo nunca las olvido. Pero cuando Dios me plantó en ese lugar, yo no iba para un lado, iba para otro. Yo por eso es que la doctrina que tengo es sana. Ahora nuestro apóstol es nuestro hermano Haroldo Herrera, que con mucha gracia y amor lo digo, también es mi hermano en la carne, es mi hermano mayor, y las enseñanzas que él me da, que están basadas en la palabra y en los 5 ministerios, es el alimento que me ha dado crecimiento, que me ha dado entendimiento, que me ha dado sabiduría, que me ayuda a preparar estos mensajes. Pero nunca estuve de que arranco el árbol y lo paso allá y resulta que el árbol se secó. Entonces, el estar en un lugar y estar en otro oyendo, la persona resulta confundida. Pero si a usted le están enseñando y lo están educando con los 5 ministerios, quédese ahí sentadito esperando a que Dios haga la obra completa en usted y lo prepare y la prepare para cuando el Señor en el rapto de la iglesia nos venga a buscar. Porque aquí dice que podemos ser engañados por hombres que con astucia usan las artimañas del error. Hoy en día se oye tanta cosa rara
Que qué lindo es estar en una iglesia en donde a usted lo están educando a través de los 5 ministerios y usted está siendo edificado. Usted no tiene que sentir comezón de oír, comezón de ver, sino que usted lo que tiene que sentir es un verdadero temor de Dios y sentarse en el lugar en donde Dios le ha puesto y escuchar las enseñanzas y ponerlas por obra en su vida. Entonces aquí podemos ver que el Señor nos habla claramente. Vamos entonces a ver que el Señor nos prepara. Entonces, cuando el Señor nos prepara, ¿para qué nos prepara el Señor? El Señor nos prepara para hacerle frente a los ataques del enemigo. Y como su novia hermosa, para que el día que nos venga a buscar, estemos vestidos de honor y de santidad. Entonces, como Dios nos prepara, vamos a leer en Efesios 6, del 10 en adelante. Efesios 6, del 10 en adelante, es una lectura también muy conocida, que yo más tarde, cuando el Señor me lo indique, yo he sacado parte por parte de la armadura en unas prédicas que el Señor me ha dado, y quizá después de este mensaje, eso es lo que voy a traer. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí habla de la armadura de Dios. Entonces dice que el Señor nos prepara para hacerle frente a los ataques y a las acechanzas del enemigo y para seguirnos preparando como su novia que pronto viene a buscar. Entonces dice así Efesios 6 del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y esto yo creo que nosotros lo debiéramos de entender muy bien. Porque nuestra lucha no es contra el familiar, el hermano, el hijo, el amigo, el que vive contigo, cuando te ataca, cuando te habla mal, cuando tienes problemas en tu trabajo, en cualquier circunstancia. Y nosotros siempre la tomamos, es que tal hermano me hizo algo, la vecina me dijo esto, y la tomamos contra ella. Y nosotros lo que tenemos es que armarnos con la armadura de Dios para reprender lo que está en esa persona, que es lo que te viene a atacar a ti. Entonces el Señor nos está dando todas las estrategias, nos está dando la armadura. Fíjese que al menos yo puedo hablar de aquí de Estados Unidos. Yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York, y en el poco conocimiento que tengo de lo que es el ejército de los Estados Unidos, cuando alguien entra al ejército de los Estados Unidos, tiene que pasar un proceso. Después que es inscrito, lo enseñan a hacer muchas cosas, porque no le van a dar un arma en la mano con la cual al salir así sin conocerla, en lugar de que él mate, lo van a matar a él. Nuestros soldados están bien preparados y pasan por una enseñanza y pasan por un proceso. Y el cristiano, como tú y yo, también somos enseñados, como lo dije, a través de los 5 ministerios. Y si nosotros aprendemos verdaderamente primero a adquirir la armadura de Dios, porque no es algo que el Señor nos coloca ya el uniforme, tenemos la espada para ir y dar. No es así, sino que es a través del sometimiento, a través de la búsqueda de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de tener esa amistad íntima con Dios,
que nosotros vamos obedeciendo, ahí es que nosotros vamos a ir adquiriendo las partes de la armadura de Dios que nos va a ayudar para batallar contra las huestes espirituales de maldad. Ahí dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, príncipes de maldad de las regiones celestes. ¿Y por qué no decir legiones? Como las que están cayendo en las diferentes partes del mundo. Que mire cómo está la gente en las calles. Esas son legiones de demonios que se han posesionado de estas personas, que como no tienen a Dios, el enemigo los ha tomado para matarse uno a otro. Nación contra nación, reino contra reino, raza contra raza. Y eso no es de Dios. Es por eso que esa red de la que hablamos en esta mañana es necesario que la usemos. Toma el poder de Dios en tus manos. Toma las redes que Dios te ha puesto en tus manos. ¿Cuántos años llevas sentado en una iglesia? ¿Cuántos años el Señor te ha enseñado? O si no asistías a la iglesia, toma ahora la responsabilidad cuando volvamos de coger las cosas de Dios en serio y de prepararte. Porque déjeme decirle, a mí no me gusta ponerle miedo a las personas, pero sí tengo que hablar la verdad de las visiones que Dios me ha dado. Lo que queda de este año va a ser de pruebas grandes. Y lo que viene en el año 21 va a ser mucho más fuerte. Si nosotros no nos preparamos antes de que termine este año, cuando comience el año 21, no vamos a poder resistir las cosas tan terribles que se van a manifestar sobre la faz de la tierra. ¿Por qué se está manifestando esto? Porque son señales que están en la palabra de que antes de la venida de Jesucristo se tenía que manifestar todo esto. Pero lo lindo de la iglesia de Jesucristo es que Dios nos guarda, que estamos bajo sus hermosas alas, que Él nos ha cogido en su seno y nos ha guardado. Pero entonces nuevamente exhorto a mis amados hermanos que ya conocen al Señor para que usen esa red que el Señor les ha puesto en sus manos, y así como estos hombres que el Señor les dijo para dónde tiraban la red y la red salió llena de peces, así tiremos la red para pescar las almas que no conocen al Señor. Dejemos sentir ese amor por las almas. Que no digamos que no nos importa lo que están haciendo. Tenemos que orar para que Dios nos dé palabra. Tenemos que madrugar para orar y clamar a Dios por las almas. Porque si el Señor nos va a dar otro tiempo más después de la pandemia, va a ser para que miles de almas vengan al conocimiento y no se pierdan. Porque Jesucristo no murió por uno, Él murió por toda la humanidad, pero lamentablemente muchos no quieren, a muchos no les gusta, a muchos no lo entienden. Bendito el nombre del Señor. Entonces, restaurar. Fíjense que para restaurar, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en 2 de Corintios 17, vamos a leer 2 de Corintios 17. En 2 de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, el Señor nos restaura, como estamos leyendo aquí. Y ya de último, antes de terminar, el Señor también nos une. Nosotros estamos unidos con el Señor, con su Espíritu, con su iglesia. Y nosotros, aunque somos varias partículas que formamos el cuerpo de Cristo, me refiero a iglesias o recintos en donde nos reunimos, porque bien sabido es de nosotros que la verdadera iglesia somos nosotros. Así como ahora nos tiene el Señor separados, pues aquí yo soy iglesia, usted en su casa es iglesia, usted en su apartamento es iglesia, pero cuando nos toque reunirnos, ¿qué es lo que dice el Señor? Dios nos une a su espíritu y a su iglesia como un solo cuerpo. Entonces, como un solo cuerpo tenemos que estar unidos, amándonos, ayudándonos unos a otros, haciendo la voluntad de Dios, pero sobre todo pensando en las almas que no conocen al Señor.
Yo diría que no debiera de pasar un solo día en el que nosotros no le hayamos hablado a algún alma del Señor Jesucristo. Porque yo creo, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia, ese es nuestro bello trabajo. Ese es el trabajo más hermoso que el Señor nos ha dejado, de hablarle a las almas. Esta boca que la usamos para muchas cosas, vamos a usarla para hablar del Señor. Pero como decíamos en el mensaje, aliméntate, fortalécete, ponte fuerte, anímate. Deja la pereza, basta ya de dormir, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque eso es lo más hermoso, el poder traer uno las almas a los pies del Señor. Un día Dios nos va a pedir cuenta, porque si tú eres libre, eres feliz, has sido bendecido, has aprendido, conoces la palabra, pero la conoces ya para ti. Pero es como un pedazo de pan cuando alguien tiene hambre. Vamos también a darle al hambriento. ¿Y cuántos hambrientos espirituales hay hoy en este mundo? Hay miles de hambrientos espirituales que necesitan al Señor. Toma la red que Dios te ha puesto en tus manos. Cierra tus manos y tíralo a lo profundo del mar para sacar las almas que están todavía nadando en esa agua turbia, en donde están atormentados, enfermos, sin Dios y sin esperanza. Muchos con los deseos de hasta quitarse la vida, cuando nosotros tenemos la palabra de vida. Es que la gente dice, es que ¿cuál es la religión verdadera? Pues déjeme decirle que ninguna religión es verdadera, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y eso es lo que usted encuentra en este hermoso libro, en sus 66 libros que componen el Viejo y el Nuevo Testamento. No quiero despedirme en esta mañana sin antes orar por ustedes y sin antes darle gracias al Señor de la hermosa oportunidad que me está dando desde mi casa para predicar el Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Oro por las necesidades de tus hijos, Señor. Primeramente oro por ellos, que los que estén, Señor, tristes, desconsolados, sin trabajo, con situaciones difíciles. Oh Señor, si te conocen a ti, tú les vas a suplir, tú les vas a dar, porque a nosotros nunca nos has faltado, Señor. Te pido que los bendigas, que tú suplas. Para el que esté enfermo, posa tu mano sanadora, Señor, en sus vidas. Para el que está confundido, sácalo de esa confusión, Señor. Y ahora, Dios, te presento a los que no te conocen, Padre. Que tú toques los corazones, que les hagas entender que lo más hermoso es tenerte, que tú todavía estás hablando, Señor, antes que la puerta del arca se cierre. Señor bendito, tú eres esa arca que tiene abiertos sus brazos para recibir a todos los que quieran venir a ti. Oro por todos los que quieran tomar la decisión en esta mañana o cuando escuchen el mensaje de conocer a un Dios todopoderoso, al único y verdadero Dios, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al único que te puede hacer salvo, que te puede bendecir y que te puede seguir dando vida y vida en abundancia. Simplemente levanta tu mano, pídele perdón a Dios por tus pecados y dile: Señor, ven a mi vida, y va a ser instantáneamente que el Señor viene a morar dentro de ti y tú pertenecerías una vez más a la iglesia bendita que el Señor pronto viene a buscar. Le pido a Dios con todo mi corazón que si alguno decidió recibir a Cristo, el Señor lo bendiga, el Señor lo acomode cuando se abran las iglesias, para que vaya aprendiendo y se vaya empapando en su mente del conocimiento de la palabra. Que Dios los bendiga en esta preciosa mañana, y doy gracias una vez más al Señor que me ha permitido predicar un mensaje. Y vamos a empezar la semana entrante con la armadura de Dios, y yo voy a traer parte por parte de la armadura de Dios para que aprendamos que teniendo la armadura de Dios le podemos hacer frente a todos los ataques del enemigo y a toda situación por adversa que sea, porque vamos a saber en dónde el enemigo se esconde. Bendito el nombre del Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta pronto.